sin hacerlo. Bueno, entonces empezamos a grabar. Vamos a ver entonces con qué seguimos. Bueno, vamos a ver entonces, estamos con esto. Bueno, esto era una aplicación de punto fijo, pero no es relevante. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer algo parecido a lo que hacemos con Newton, ¿sí? Pero diferente. Fíjense que Newton necesita conocer no solamente la función, sino también la derivada de la función. Entonces eso puede ser un problema. Puede ser que la función que yo estoy evaluando tenga un algoritmo para calcularlo, sea la solución de algún otro problema, pero no tenga una idea de cómo calcular la derivada, porque no tengo una expresión analítica, sino que tengo una definición, qué sé yo, una rutina en la computadora que hace alguna cuenta y me da cuánto vale f en un x que yo le ponga. Pero no me permite calcular la derivada. Entonces, vamos a ver entonces cómo uno puede cambiar la derivada por algo similar. Y lo que vamos a cambiar es la derivada por la secante, por en vez de la recta tangente, una recta secante. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, la idea de hacer la aproximación del método de Newton por interpolación. Es decir, bueno, yo si tengo dos puntos, acá lo llamé xn-1 y xn-2, por ejemplo, el x1 y el x0, si conozco esos dos puntos, hago pasar la recta, la función lineal, que verifica esas dos condiciones. Si yo acá pongo xn-1, esto me da 0 y me queda f de x1, y si acá pongo xn-2, acá este paréntesis es lo mismo que este denominador, salvo el signo, con lo cual me queda -1, simplifico y me queda f de xn-2. Es decir, armo la recta secante que pasa por dos puntos del gráfico de la función y calculo esa recta secante cuando se hace 0. Y de ahí despejo el x. Yo antes planteaba la recta secante, la recta tangente, y acá ponía la derivada en Newton. Ahora voy a poner la recta secante que pasa por dos puntos, de nuevo lo voy a igualar a 0 y de ahí voy a despejar el nuevo x. Entonces la idea es que el x que viene se calcula a partir de los dos anteriores de esta manera. Esto es nada más que el despeje de el x de acá. ¿También? Y a eso lo llamo xn. Bueno, gráficamente es eso. Imagínense que tengo dos puntos iniciales, x0 y x1, agarro la recta secante que pasa por esos dos puntos y me fijo cuándo esa recta secante corta el 0. Y ese es x2. ¿Está bien? Entonces, eso es el método de la secante. Por supuesto que para eso tengo que empezar con dos puntos. ¿Está bien? Para usar el método de la secante tengo que empezar con dos puntos. Es decir, antes tenía que plantear, bueno, x0 es tanto, 8 dijimos en un momento, no me acuerdo cuánto era, y empezamos a iterar a partir de ahí. Bueno, acá tenemos que decir x0 vale tanto y x1 vale tanto. Y tienen que ser distintos, obviamente, porque si no, no puedo pasar una recta tangente por ahí. Bueno, y entonces así vamos calculando el método de la secante y, igual que antes, esperamos que esto converja a la solución. ¿Está bien? Bueno, entonces uno puede, no vamos a hacer las fórmulas de error, no vamos a derivarlas, pero no sería tan grave, digamos, es un poco de Taylor, no es nada muy complicado, pero uno puede descubrir que la fórmula de error, después de algún trabajo, se escribe en términos de las fórmulas de error de los dos pasos anteriores. Es decir, si conozco el error, la distancia que por supuesto uno no lo conoce esto, pero la idea es que el error en el paso n-1, perdón, y en el paso n-2, me dan una idea de cómo es el error en el paso anterior. Fíjense que, digamos, casi se podría pensar que es similar a Newton. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínense que estos están tan cerca de forma tal que este cociente incremental sea casi la derivada. Entonces uno puede ver que esto es muy parecido a Newton, la secante se va a parecer mucho a la recta tangente, pero la fórmula de error también. Porque
si esto xn-1 y xn-2 son muy parecidos, estos dos errores son iguales, o casi iguales, y esto va a ser el error n-1 al cuadrado. Y la diferencia dividida, recordemos que la pendiente, ¿no? Es esto es la diferencia dividida, se va a parecer muchísimo a la derivada. Y entonces acá me va a quedar la derivada segunda en un punto que está en el intervalo que contiene a todos los puntos involucrados acá, dividido dos veces la derivada en xn-1, por el error n-1 al cuadrado. Si ustedes comparan eso con Newton, le da exactamente igual. Entonces no es una sorpresa, digamos, podría haber sido distinta, pero, porque es otro método, pero digamos, en el caso límite coincide con Newton. ¿Está bien? Por lo menos eso tienen a favor. Bueno, y de nuevo acá hay una idea de que si yo estoy suficientemente cerca de la solución, la convergencia va a andar bien, o sea, voy a converger a la solución y voy a converger con una cierta tasa, una velocidad bastante alta. La idea es que si llamo, igual que antes, C1 a el mínimo de la derivada en módulo en un intervalo simétrico alrededor del punto X estrella, C2 es el máximo de la derivada segunda, acá es el mínimo de la derivada primera y acá es el máximo de la derivada segunda, igual que en Newton. Y ahora tengo, acá hay un error, este sería E0 y E1. Si ambos errores, los dos primeros, son menores que R, acá está mal, esto es E1, y se cumple igual que antes, el máximo de la derivada segunda por R, por la longitud del intervalo, es menor o igual que dos veces el mínimo de la derivada primera, eso sale de esta fórmula de acá, entonces uno descubre con esto que la sucesión que obtiene por el método de la secante va a estar todo el tiempo en ese intervalo y que además va a converger a la solución, es decir, los errores tienden a cero. Más aún, el error E sub n sobre el error E sub n menos 1 elevado a la phi converge al módulo de la derivada segunda sobre dos veces la derivada primera en el punto elevado a la phi menos 1. En el caso de Newton, acá esta phi era 2 y esto era 2 menos 1 a la 1. Esto para phi igual a 2 es Newton. Pero esto es el método de la secante y este phi no es 2. ¿Está bien? Es un número distinto que 2. Pero uno se puede deducir a partir de esta fórmula y con un poco de trabajo, en el apunte está, por si quieren mirarlo. No es fácil esta parte es un poco más elaborada, es más truco, no es que sea difícil, pero es un poco más de truco. Bueno, entonces si los dos errores son suficientemente chicos, uno sabe que la solución converge y converge con esta velocidad. La cosa es, ¿quién es esta potencia phi? Bueno, ese número phi es un número que ahora vamos a descubrir cuánto vale, pero en principio quería mostrarles el mismo ejemplo que en Newton. Consideramos e a la x menos 45 igual a 0. Esto es x igual al logaritmo de 45, que eso era 3,8, una cosa así, un número parecido, muy cercano a este. Y parto de dos valores. Antes con Newton habíamos partido de x0 igual a 6. Ahora parto de x0 igual a 6 y x1 igual a 5. Bueno, y uno va viendo los primeros dos, digamos, bueno, para este no calculo el error porque no puedo hacer, bueno, calculo el error pero no puedo hacer el cociente porque tengo uno solo. Acá voy calculando. Bueno, 6 y 5 son dados. Yo me mandé con x0 igual a 6 y x1 igual a 5. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, digamos. No tengo ninguna información para decir que esto va a funcionar, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, voy aplicando el método de la secante, que es, recordemos, es aplicar esta fórmula, pero con esta f particular, e a la x menos 45, ¿no? Eso fue lo que fui haciendo. Y voy obteniendo estos valores. Dado el x0 y el x1, calculo el x2. Con el x1 y el x2, calculo el x3. Y así voy avanzando y voy viendo que se va acercando a un determinado valor, que no es otra cosa que el logaritmo de 45, con lo cual empieza a andar bien. Estimo los errores,
Y los errores primero son gigantescos y después se van achicando. Y fíjense que acá se achican bastante rápido. Si fuera cuadrático, este error, que es 10 a la menos 5, después tendría que ser del orden de 10 a la menos 10, porque lo elevé al cuadrado. Esto es más o menos como 1 por 10 a la menos 5, lo elevo al cuadrado, me queda 1 por 10 a la menos 10, y me queda 10 a la menos 8. Acá este error, si lo elevo al cuadrado, que es del orden de 10 a la menos 8, me tendría que quedar de 10 a la menos 16. Bueno, acá me da 10 a la menos 13. No es exactamente cuadrático, pero cuando uno le invoca al phi, que después, ahora enseguida vamos a decir quién es este phi, uno ve que el cociente de los errores, el error anterior, el error que sigue, dividido, el error anterior, elevado a esa potencia phi, que todavía no dijimos quién es, uno va viendo que estos cocientes tienden a una constante. La constante más o menos 0,65. Más o menos se van estabilizando. Esto lo que dice es que los errores, si este phi es una potencia mayor que 1, que ahora vamos a ver cuánto vale, los errores van a ir decreciendo rápidamente, no tan rápido como Newton, pero bastante rápido. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver quién es ese phi. Ese phi es un número con nombre. Bueno, acá, no sé si se llega a ver. Sí, se ve. Bueno, fíjense que el cociente, yo dije que los errores convergían a la derivada segunda sobre 2 veces la derivada primera en el punto, elevado a una potencia phi menos 1, que todavía no dijimos cuánto vale. Bueno, ese cociente da 0,5, y si yo elevara 0,5 a phi menos 1, me tendría que dar este valor. Bueno, vamos a terminar con el misterio de quién es phi. Phi es lo que se llama la sección áurea, el número de oro, tiene muchos nombres, y aparece, digamos, en un montón de problemas, digamos, desde cuestiones de arte hasta cuestiones en la naturaleza, la sucesión de Fibonacci, aparece en muchos lados, digamos, básicamente porque es la solución de esta ecuación cuadrática. ¿Está bien? Una ecuación cuadrática que por supuesto tiene dos respuestas, que las podemos calcular, que son estas. Una es negativa, porque es 1 menos raíz de 5 sobre 2. La solución positiva, 1 más raíz de 5 sobre 2, es phi. Van a encontrar phi con la letra griega phi a este número en muchísimos lados. Y es, nada, qué sé yo, en arquitectura a veces lo usan como el rectángulo, qué sé yo, la planta de determinados edificios se hacía con esta proporción entre largo y ancho. En el dibujo ese de Da Vinci del tipo y que ven un montón de rectángulos inscriptos dentro de la figura del tipo con los brazos levantados, así abiertos, aparece phi en muchos lados, digamos, tiene que ver con arte, con arquitectura, con cómo se van las semillas de la hoja del girasol, cómo se van enroscando de la hoja, no, de la flor, del girasol, digamos, cómo se van las semillas acumulando, un montón de situaciones en las que el número de oro aparece. Bueno, geométricamente sería esto, uno lo podría construir de esta manera. Si uno agarra un rectángulo de lados 1 y 1/2 y calcula la diagonal, esa diagonal tiene por Pitágoras raíz de 5 sobre 2, entonces si con el compás lo llevo, esto me queda 1/2 más raíz de 5 sobre 2, que es exactamente el número phi. ¿Está bien? Entonces así obtengo un rectángulo con lados 1 y phi. Y también si uno hiciera Pitágoras con 1 y raíz de phi, como 1 más, si yo hiciera Pitágoras me quedaría 1 al cuadrado, 1, más raíz de phi al cuadrado es phi, 1 más phi me daría lo mismo que phi al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Y eso es exactamente la solución de esta ecuación. Entonces hay un montón de cosas geométricas que salen del número áureo. Pero a nosotros no nos importa en cuanto a geometría, arte o problemas de la naturaleza, bueno, por ahí ustedes sí, pero lo que queremos decir es que eso nos da con qué velocidad se van los errores a cero. ¿Está bien? El error anterior, elevado a esta potencia, que es mayor que 1, es 1,68 aproximadamente, eso dividiendo al error actual, eso converge a una constante. ¿Y qué constante es? Este cociente elevado a la phi menos 1.
¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, no lo terminé de decir, pero si yo hiciera 0,5 elevado a la 0,68, me daría este número. 0,68 es una aproximación de φ-1, ¿no? Bueno, entonces obtendría este valor y es exactamente lo que se verifica acá. Entonces tengo la velocidad de convergencia del método de la secante cuando converge. Bueno, entonces eso termina con la secante. También hay condiciones que no dijimos suficientes para que el método de la secante converja, que también tiene que ver con la convexidad. Digo, mírenlo en el apunte, pero digamos, más que nada es un método alternativo a Newton para no usar derivadas. Se parece mucho, es un poco peor en cuanto a la velocidad de convergencia, pero tiene la ventaja de no tener que usar derivadas. ¿Está bien? Entonces, esto como método alternativo. Bueno, y tiene otro problema, que hay que elegir dos puntos. Y los dos puntos tienen que estar suficientemente cerca de X estrella. ¿Está bien? Bueno. De nuevo, el método de la secante se puede combinar con el método de bisecciones y obtener una aproximación primero lenta con el método de bisecciones, y cuando ya estoy seguro que estoy suficientemente cerca, si se cumplen esas condiciones, que el mínimo de la derivada primera y el máximo de la derivada segunda y el R, la longitud del intervalo en donde tengo el X estrella, verifican ciertas condiciones, bueno, que son las que dimos recién, ahí uno puede cambiar el método de la secante y obtener la convergencia con mucha mayor velocidad. Bueno, vamos a ver lo mismo, pero para sistemas. Bueno, el método de bisecciones dijimos, imposible extender el método de bisecciones. El método de secante tiene sus versiones multidimensionales, pero bueno, investiguenlo ustedes, no es algo, digamos, muy bueno, pero sí el método de Newton y el método de punto fijo. Vamos a ver, no sé si nos da el tiempo para los dos, pero por lo menos vamos a ver el método de Newton, cómo se extiende a varias variables. ¿Está bien? Yo tengo un sistema cuadrado de n ecuaciones con n incógnitas. Y estoy tratando de resolver eso, son dos ecuaciones simultáneas que tengo que resolver. Por razones de simplicidad, voy a poner n igual a 2, digo, para no tener que escribir las cosas así en forma con puntos suspensivos, las variables son desde x1, x2 hasta xn, planteo n igual a 2 y se extiende a, a más variables de forma similar. Ustedes sabrán de qué estamos hablando. Bueno, entonces tengo este sistema. Tengo dos funciones, f1 y f2, evaluadas en x1 y x2, ambas me tienen que dar 0 en el mismo punto. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que en el caso anterior, que en el caso de Newton en una variable. Yo voy a hacer Taylor, tanto de F1 como de F2. Acá la notación se pone engorrosa, porque tengo un subíndice para decir que es la primera variable, la segunda variable, y un subíndice, fíjense que esto está en negrita, no sé si llega a notarse. Esto cuando tengo en negrita es un vector. Podría haberle puesto flechas, pero bueno, creo que en negrita se distingue bien. Espero. Bueno, entonces cuando tengo x en negrita, vector 0, es que tiene dos coordenadas, x1, 0, x2, 0. ¿Está bien? Entonces esa es la notación que voy a incorporar en esta parte. Entonces, ¿qué hago? Igual que hicimos en el caso de una sola variable. Desarrollo f1 y f2 alrededor del punto x0. f1 en x0 más la derivada parcial con respecto a la primera variable en x0 por la diferencia de las derivadas parciales. En x1, primera coordenada, perdón, el x1, su primera coordenada, y el x0, su primera coordenada. Y lo mismo para el segundo. ¿Sí? Bueno, el segundo 0 indica que es el punto x0, acá es el punto x1, y esta es la segunda coordenada. La segunda coordenada del x1, la segunda coordenada del x0. Entonces hago el desarrollo, tanto de F1 como de F2. Bueno, y acá, uno de acá despejaba x1, que acá sería x1,1 y x2,1, de este sistema. Entonces lo que hago es, ahora me queda un sistema 2x2, donde todo es conocido, salvo x1,1 y x2,1.
Entonces, de ahí despejo, de este sistema lineal, despejo quién es el nuevo punto. ¿Está bien? Entonces, x1 es el x11 y el x21 y forma parte de un sistema lineal. De ahí lo despejo. ¿Está bien? Entonces, este es el método de Newton. Después vamos a ver un ejemplo, porque esto sí está un poco abstracto, pero vamos a ver en un ejemplo. Entonces, de esta manera, puedo extender Newton a varias variables. ¿Sí? Esto es la matriz de derivadas parciales. Tengo f1 y f2, que depende de las variables x1 y x2, y acá son las 4 derivadas parciales que puedo formar, f1 y f2 con respecto a x1 y con respecto a x2. Esta matriz, la matriz del sistema de ecuaciones lineales que estoy planteando acá, es lo que se llama la matriz jacobiana, la matriz de derivadas parciales, la matriz diferencial, tiene un montón de nombres, evaluadas en el punto x0. ¿Bien? Porque uno calcula las derivadas parciales en principio en general, pero las voy a evaluar en el punto x0. Y con eso armo esta matriz, armo este sistema, y con este, junto con las evaluaciones de la f, y con ese sistema planteo quiénes son x11 y x21, las soluciones de este sistema de ecuaciones. Es lo mismo, pero para dos variables, o para n variables. Lo mismo que Newton en una variable. Bueno, entonces eso es lo que vamos a tener que resolver. Y entonces, bueno, acá una observación de tipo algorítmico. Uno podría decir, bueno, entonces yo despejo de acá, uno dice, simbólicamente, déjenme ver si podemos escribir. Simbólicamente yo tengo que 0 es f en x0, más la matriz jacobiana, la matriz de derivadas parciales, la matriz diferencial, como quieran llamarlo, esa matriz con las derivadas parciales, en x0 por el vector x1 menos x0. Todos estos son vectores. ¿Sí? Horrible lo que se ve. Vamos a ver si mejora. Si en algún momento engancha. Bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer es despejar esto, despejar x1. ¿Y cómo hago eso? Paso esto restando. Perdón, pasé restando, me queda un igual acá, no más. Uf, no se ve nada, vamos a esperar que vuelva. Bueno, y ahora, antes pasaba la derivada dividiendo. Esta derivada la pasaba dividiendo. Bueno, pero ahora esto es una matriz. Esto es n por n, 2 por 2 en nuestro caso. Entonces paso esto de este lado como a la menos 1, suponiendo que es una matriz inversible. Así me queda esto. Esto es un vector y esta es la matriz inversa de la matriz de derivadas parciales. Menos acá. Y ahora paso x0 y formalmente me queda una ecuación similar. Si se viera algo, ahí viene. Ahí va a enganchar. Bueno, acá tenía la derivada de la función en x0 dividiendo. Acá lo que tengo es la matriz de derivadas parciales de la función evaluada en x0 a la menos 1. ¿Está bien? Entonces tengo más o menos la misma idea si lo interpreto matricialmente. Bueno, la cuestión algorítmica que les quería decir, no calculemos la derivada, la matriz de derivadas parciales a la menos 1, no calculemos la inversa de matrices. Hay algoritmos, digamos, mucho más eficientes que calcular la inversa de una matriz. Uno calcula la inversa de la matriz cuando el objeto que quiere calcular la inversa de la matriz. Y yo no quiero calcular la inversa de la matriz, yo quiero calcular la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces hay alternativas mucho más eficientes para calcular sistema de ecuaciones sin calcular la inversa. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo que yo estoy proponiendo, ¿sí?, es
que uno llame matriz esto, por un vector U igual a menos f de x0, resolvemos este sistema, es un sistema lineal, con lo cual uno plantea, tengo una matriz y un lado derecho, igualado a algo. La matriz se calcula con las derivadas parciales, el lado derecho se calcula evaluando la f. Resolvemos quién es el U, solución de este sistema de ecuaciones. Ustedes van a ver que en MATLAB, en matemática, en Python también va a existir el equivalente. Uno tiene rutinas ya incorporadas o programadas por alguien, una rutina que puede bajarse e instalarla, de resolución de sistema de ecuaciones lineales. ¿Está bien? Donde no tenemos que calcular la inversa, tenemos que resolver un sistema, porque a mí no me interesa saber quién es la inversa de la matriz de derivadas parciales, me interesa resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, resolvemos U, y U ¿qué era? U era x1 menos x0. Entonces, esto era x1 menos x0. Y entonces despejo x1 como x0 más U. ¿Está bien? Entonces, uno dice, en cada paso de Newton, lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale la función, que me va a dar un vector. Calcular la matriz de derivadas parciales, o la matriz diferencial, que obviamente es una matriz. Resuelvo ese sistema. Matriz de derivadas parciales por U igual a menos F, evaluada en el punto x0 o el punto xn en general. Encuentro ese U, se lo sumo al punto actual, al x0, y obtengo el x1. Y así voy avanzando. ¿Está bien? O sea, yo puedo teóricamente escribir esto de acá arriba. Pero en la parte algorítmica no voy a calcular la inversa y después multiplicar la inversa por un vector. Lo que voy a hacer es resolver un sistema de ecuaciones que computacionalmente es mucho más eficiente. Pero bueno, volvamos a nuestras transparencias. Entonces, uno plantea eso. Y acá estoy diciendo eso. Bueno, llamo a 0 a la matriz B, a F en X0, a 0 a la matriz... Profe, no se ve las diapositivas. Las diapositivas. Empezamos con eso. Se ve blanco. Sí. Esperen que... Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, ahí uno plantea la matriz, lo que decíamos recién. Resuelvo el sistema. Bueno, antes puse menos b de este lado, que sería menos f, y acá puse b sumando. B0 sería acá, me olvidé de poner el B0. Entonces uno resuelve este sistema, y una vez que encuentra el U0, se lo suma al X0 y obtiene el X1. Perdón, esto está mal. Acá es X1 y acá es X0 más U0. Esto está mal. Tengo que cambiar. Bueno, entonces así uno puede armar el algoritmo para ir resolviendo en X0, resuelve en cuenta el X1, con el X1 hace lo mismo, calcula la f en X1, la matriz de derivadas parciales en X1, este es X0, ¿no? Bueno, está todo mal, esto después lo cambio y lo subo bien. Calcula el X1, en cada paso uno tiene que ir reformulando quién es la matriz, quién es el lado derecho, quién es el B, resuelve y actualiza y obtiene el nuevo punto. Lo que tiene Newton es que es bastante costoso en varias variables, porque lo que tengo que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales en cada paso. Si es 2×2, no es tan grave. Ahora, si son un montón de ecuaciones, tengo que resolver un sistema lineal en cada uno de los pasos. ¿Está bien? Entonces, eso puede ser que Newton sea muy costoso. Hay alternativas que nosotros no vamos a considerar, que son los métodos quasi-Newton, que durante un rato van manteniendo siempre la misma matriz. Dicen, bueno, yo resuelvo, calculo a 0 en el punto x0 y lo voy a usar para los primeros, qué sé yo, 5 pasos. O hasta la primera vez que pase alguna otra cosa. Y así uno va evolucionando, digamos, con un costo un poco menor. Entonces esos métodos se llaman quasi-Newton, tienen más o menos esta misma idea, pero son un poco, digamos,
peores en cuanto a la convergencia y mejores en cuanto a que son mucho más eficientes. No nos vamos a meter, eso sería un problema ya más de problemas de optimización y otro tipo de problemas. Acá simplemente queremos ver cómo podríamos plantear un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? En general, lo que decimos es, uno plantea b sub n igual a f de xn, a sub n, bueno, de nuevo, esto no es u, esto es x. La matriz de derivadas parciales evaluada en el xn menos 1, ¿sí? Uno plantea, perdón, a sub n por u sub n menos 1 igual a bn menos 1, y de ahí despeja el u sub n menos 1, se lo suma al xn menos 1 anterior y obtiene el nuevo xn. Nada, el algoritmo, el paso iterativo. ¿Está bien? Entonces esto sería el método de Newton. Déjenme mostrarles esto en un ejemplo. ¿Está bien? Un ejemplo 2×2. Vamos a hacer las cuentas, no todas, pero vamos a plantear esto en el caso 2×2. Y ustedes ese ejemplo lo podrían perfectamente programar y resolver y verían lo que vamos a encontrar nosotros. Bueno, el ejemplo tiene que ver con resolver una cúbica. O sea, a ver, yo estoy planteando las soluciones reales y complejas de x al cubo igual a 1. ¿Está bien? Pero estoy admitiendo, x al cubo igual a 1 tiene la única solución real, x igual a 1. Pero yo sé que además hay soluciones, raíces complejas. Ustedes vieron las raíces, cuando en Mate 1 seguro que lo vieron, si no lo vieron antes, que son las raíces de la unidad, y bueno, que siempre tengo n raíces, puedo tener siempre tengo a 1, si es par tengo al menos 1, en este caso no, menos 1 no es solución, pero además tengo otras dos raíces, porque en total tiene que haber 3 raíces. Y tienen ciertas propiedades geométricas, están inscriptas en el círculo de radio 1, en un triángulo equilátero en este caso. Ustedes saben de esto, digamos, pero lo que buscamos es cómo el método de Newton nos puede dar la respuesta a este problema. Respuesta que por otro lado conocemos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo encuentro las raíces? Digo, ¿cómo planteo esto? Lo que digo es, voy a desarmar. Voy a hacer este cubo, ¿sí? Esto es un número real, más sí por otro número real, elevado al cubo igual a 1. Y planteo la igualdad de la parte real a 1 y de la parte imaginaria a 0. Es decir, si yo desarrollo este cubo con las propiedades, digamos, de multiplicación de números complejos que ustedes conocen, y separo parte real igual a 1 y parte imaginaria igual a 0, porque la tengo igualado al 1 más 0i, obtengo este sistema de ecuaciones igualado a 0. El menos 1, el igualado a 1 lo pasé restando para que me quede igualado a 0 y tengo este sistema de ecuaciones. ¿Vale? Entonces este sistema de ecuaciones es equivalente a esta ecuación compleja igualada a 1. Bueno, las respuestas de este problema yo las conozco de antemano. Las soluciones son el 1 como número real, o sea, el 1 parte real, 0 parte imaginaria, y después estas dos soluciones complejas. El menos 1 más i raíz de 3 sobre 2 y el menos 1 menos i raíz de 3 sobre 2. Son las otras dos soluciones complejas. ¿Está bien? Entonces, o si quieren, olvídense de lo complejo y digan, bueno, yo parto de este sistema de ecuaciones, reemplazo por el 1, 0 acá, o reemplazo por estos valores acá, hago las cuentas y finalmente descubro que me da 0 y 0. Listo. Esas son las soluciones. No quería decirles de dónde venía para, digamos, que vean que no es un invento cualquiera, sino que son las raíces cúbicas de la unidad. Bueno, vamos a resolver esto por el método de Newton. Entonces, la matriz de derivadas parciales las calculo, la derivada parcial de f1 con respecto a x1, de f1 con respecto a x2, de f2 con respecto a x1, de f2 con respecto a x2. Es esta la matriz. En este caso, que es 2×2, hasta puedo invertirlo a mano. Y puedo plantear la ecuación de recurrencia, esta, diciendo quién es esta matriz explícitamente, porque invertir una matriz de 2×2 no es difícil. ¿Está bien? El único punto donde voy a tener problemas para invertir es el 0, 0, porque en el 0, 0 esta matriz se vuelve no inversible, porque me queda 0, 0, 0, 0. En cualquier otro punto, esta matriz es inversible,
y puedo calcular explícitamente. No lo hice, pero no lo mostré, cómo se calcula la matriz de derivadas parciales, la inversa de la matriz de derivadas parciales. ¿Saben? Entonces yo puedo armar, en este caso, la ecuación de Newton de esta manera. ¿Está bien? Puedo hacerlo como resolución de sistema de ecuaciones, como lo habíamos planteado algorítmicamente hace un rato, pero también lo puedo plantear así, en este caso 2×2, y no es mucho más costoso. Y entonces, déjenme mostrarles qué pasa con el método de Newton saliendo de diferentes puntos. ¿Está bien? Entonces acá yo agarré esto, a este vector, le resté esta matriz por lo que va de la función, por este vector, que es la evaluación de la función en este punto, y ahí obtengo el nuevo xn. Y así voy iterando. El método de Newton en dos variables. Y vamos a ver qué es lo que obtengo. Estos son tres casos distintos. Saliendo del 2,1, voy avanzando, y en 6 pasos, en realidad en 5 en este caso, llego a 4 decimales correctos. Acá no grafiqué esto porque ya el error es tan chico que no me entra. El error es de 10 a la menos 8 y este 10 a la menos 12, no sé, no me acuerdo, pero con 4 dígitos esto es 1 y esto es 0. Entonces enseguida llego al 1,0, partiendo del 2,1. Ahora, si parto de menos 2, 1, o sea, estoy del eje imaginario para la izquierda, voy evolucionando y llego en 6 pasos al menos 0,5, y esto es la aproximación a 4 decimales de la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 3/2. ¿Sí? La raíz cuadrada de 3 es 1,7 y algo, dividido 2 es 0,8660, y acá siguen los decimales. Entonces este me da la otra raíz, otra de las raíces. Y si salgo del menos 2, menos 0, llego al menos 0,5, al menos un medio, parte real, y parte imaginaria, también menos raíz de 3/2. ¿Está bien? Entonces, esto lo que me dice es, partiendo de distintos puntos, llego a distintas raíces. Pero Newton converge. En este caso, Newton converge. Buenísimo. Puedo plantear que esto anda bastante bien. Siempre parto de cualquier lado y me da una solución. ¿Está bien? Y uno dice, y lo que obtuve acá es más o menos razonable. Esto está, fíjense que esto está del eje imaginario para la derecha, porque tiene parte real positiva. Entonces dio el que tiene parte real positiva, el 1,0. Este tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva. Estoy en lo que sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante. Parte real negativa y parte imaginaria positiva. Arriba a la izquierda. Parto de un punto de arriba a la izquierda y converge a la raíz que está arriba a la izquierda, en ese mismo cuadrante. ¿Está? Y acá al revés. Parto de... este es el segundo cuadrante, perdón. Este es el segundo y este es el tercero. Estoy acá a la izquierda, abajo. Y ahí me da la solución que está también a la izquierda, abajo. Entonces, resultó más o menos razonable. ¿Sí? Salgo de diferentes puntos y voy a parar a diferentes raíces. Pero siempre voy a converger a una raíz. Newton, en este ejemplo, no siempre, pero en este ejemplo, anda buenísimo. ¿Está bien? Bueno, déjenme mostrarles esta curiosidad, ¿sí? Y con eso podemos terminar. Uno podría decir, acá parecería ser que cada uno va a parar al punto más cercano, o al punto, digamos, más claramente, digamos, que corresponde al punto que está más cerca del punto inicial. Acá salí del primer cuadrante y fui a parar a un punto que está también en el primer cuadrante, bueno, está sobre el eje de los reales, pero acá del segundo cuadrante al segundo cuadrante, acá del tercer cuadrante al tercer cuadrante. Bueno, déjenme mostrarles que esto no es tan fácil como parece. Yo agarré esta región, simétrica, o sea, los reales, la parte real negativa, entre un valor chiquito, un valor absoluto chiquito y menos 1, entre menos 1 y menos 0,1, y en la parte imaginaria simétrica, entre menos 0,3 y más 0,3. Es un pequeño rectangulito, simétrico alrededor del eje real, y entre el segundo y el tercer cuadrante. Muy bien, y lo que hice fue lo siguiente.
agarré los puntos que van a parar al 1,0, que terminan convergiendo al 1,0 a una de las raíces, y a esos los marqué en verde. Agarré los puntos que convergen a la raíz que está en el segundo cuadrante, al -1/2 más raíz de 3 sobre 2, y raíz de 3 sobre 2, parte imaginaria, y a esos los marqué en azul. Y a los que están en rojo, marqué en rojo, a los que convergen, acá me olvidé un menos, acá falta un menos, a los que van a la raíz que está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, y entonces hice eso. Fíjense que hice un paso muy chiquitito. Agarré pasos de 1 milésimo. O sea que acá hay como, qué sé yo, como 900, ¿cómo es? Si fuera 1 milésimo serían como 1000, en realidad hay 900, y acá hay 600. O sea, unos 540.000 puntos. Y a cada uno de esos 540.000 puntos les apliqué el método de Newton hasta que convergió. Para asegurarme que converja, para todos estos puntos, para que ninguno se quede sin acercarse a ninguno de estos, tuve que hacer Newton 40 veces. Parece una exageración con respecto a lo que hice acá, que en 5 o 6 puntos, en 6 iteraciones, ya llegaba al verdadero valor. Bueno, pero hay puntos muy rebeldes y lo hice 40 veces y estos finalmente convergieron a alguno de estos tres. Y los marqué, los que convergían a esto en verde, los que convergían a esto en azul, los que convergían a esto en rojo. Y fíjense el gráfico que obtuve. Este es el gráfico de quiénes van a parar a cada uno de estos. Estos van a ir a parar al 1,0, estos van a ir a parar al -1/2 más raíz de 3 sobre, más i raíz de 3 sobre 2, y estos van a parar al -1/2 menos i raíz de 3 sobre 2. Pero fíjense cómo se van mezclando. Esto es el eje real, la parte negativa del eje real, y fíjense que hay regiones en donde rojo, azul y verde están muy cerca. Quiere decir que me muevo un poquito y va para la 1 y va para la otro. Estos son los puntos más rebeldes en los que tarda un montón en llegar al punto al que convergen. ¿Está bien? Porque se parecen tanto a otros, entonces durante un rato van parecidos y entonces en algún momento se empiezan a abrir. Pero fíjense la figura que me quedó. Y esto lo hice con 640.000 puntos. Si ustedes lo hicieran, no sé si les va a dar la máquina, con más, esto sería, verían que hay mucho más detalle. Este gráfico es algo que se conoce, que seguramente deben haber visto más de una vez, un fractal. Es una figura que, fíjense que esta figura de acá, esta especie de pescadito, no sé cómo llamarlo, de esta cosa que tenemos acá, aparece en un montón de lugares, repetida. Y adentro de esa aparecen esas cosas repetidas a su vez, y de diferentes colores. Esto es infinito. Adentro de estas figuras hay otras figuras, y adentro de otras figuras hay otras figuras. Es lo que tiene autosimilaridad. Si yo agarro una lupa en, qué sé yo, este cosito, me va a aparecer algo parecido a lo que tengo acá. Y si a su vez agarro uno de esos pedacitos que están ahí y le hago un zoom a eso, vuelvo a obtener algo parecido a lo que tengo en este de acá. Entonces acá obtenemos un fractal que son, ¿qué? Bueno, agarro el método de Newton 2×2, que convergen a esa cúbica. ¿Quiénes convergen a la solución 1,0, a una solución compleja con parte imaginaria positiva o con la parte imaginaria negativa? ¿Cuál de las tres raíces convergen? Y bueno, obtengo este esquema muy, muy complicado. Entonces obtuvimos un fractal a partir de a dónde van a parar los métodos, a qué converge el método de Newton de esta ecuación que obtuvimos. De nuevo, esto no forma parte de lo que tenemos que hacer, pero es algo fácil de programar y, digamos, que da alguna satisfacción el resultado. Digamos, bueno, para los que estas cosas le producen algún placer, digamos que no sé que no es todo el mundo. Bueno, chicos, paramos por acá, porque ya casi es la hora, para que tengan un rato. Espero que se haya grabado bien, y no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Sé que les estoy debiendo subir las transparencias antes, pero llego con lo justo, digamos, me lleva tanto trabajo que llego
el domingo a la noche con lo justo. Bueno, ¿algo que quieran preguntar? ¿Alguna observación? Sí, profe, yo Sí. quiero consultar si van a subir la práctica 2. Sí, la práctica 2, sí, 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 pronto va a estar, digamos, estamos formulando, pero sí, va a estar pronto. Y ya va a estar, no sé si está habilitado, me dijo Santiago, nos dijo a todos que pronto iba a estar el TP, no sé si ya está. La última vez que hablamos con Santiago dijo que iba a estar el TP de la primera práctica, lo que tienen que entregar. Ok. Esas dos cosas van a estar pronto. Y bueno, esperemos que esto, como se me cortó la transmisión y abrí una reunión con el mismo número para que se supieran, digamos, cómo colgarse, espero que la grabación de esta segunda parte no pise la primera. ¿Qué vamos a hacer? Cosas del Zoom que no manejo completamente. Bueno, chicos, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra observación? Bueno. Listo, nos vemos el miércoles, terminamos esta parte y si podemos empezamos ya con ecuaciones diferenciales, que es tal vez lo más divertido. Bueno, para mí. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles.